Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente, con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate. Queridas auditoras, auditores, bienvenidas, bienvenidos esta noche de domingo. Escaparate en Radio Universidad de Chile. Con nuestros panelistas e invitados estamos listos para construir una hora interesante de radio. Acuérdense que estamos también en nuestro canal de YouTube, nos pueden encontrar después, y también en la plataforma Spotify. Gracias, Patricio querido. Patricio Núñez se va a ocupar de todo el tema técnico de Escaparate. Y vamos a dialogar en primer lugar con Álvaro Ramis, nuestro analista político. Álvaro Ramis, recordemos, el director del Centro de Estudios Territorio y Comunidad. Escribiste una columna súper interesante el otro día en El Mostrador que se llama La ética de las encuestas políticas no puede seguir autorregulándose. Y es cierto, porque pasa algo, y bueno, tú se lo vas a aclarar ahora a las auditoras y auditores de Escaparate. Todos nos dejamos, o muchos nos dejamos llevar por la encuesta y lo comentamos. O sea, oye, ¿viste la encuesta? Bajó la encuesta. No, la encuesta dice esto. Parece que son importantes, pero ¿qué pasa con su autorregulación? ¿Qué se sabe de la encuesta? ¿Quiénes son los dueños de la encuesta? ¿Qué intereses están ahí involucrados? Bueno, de esto nos aclara Álvaro Ramis aquí en Escaparate. El análisis de Álvaro Ramis en Escaparate. Bueno, la conversación sobre las encuestas es muy relevante para muchos países, pero en Chile en particular, debido a que más que estudios demoscópicos, científicos, son campos de experimentación para crear opinión pública. Son instrumentos de publicidad política que tienen en parte algo de dato, porque no podrían construir una credibilidad mínima si no tuvieran un dato. Pero como la base de investigación, por decirlo así, su ficha técnica no es pública, no sabemos qué tan científico es. Y muchos de lo que se ve es que no tienen rigor científico porque son paneles aleatorios que están basados en una regularidad de campo de investigación muy continuo, donde obviamente el campo a investigar son números de teléfono de WhatsApp, por ejemplo, que están regularmente investigando más bien una pregunta muy capciosa, diseñada para producir determinados resultados y efectos. ¿Quién condiciona las encuestas? El que las paga. Y eso tampoco se sabe. ¿Quién paga a CADEM? ¿Quién contrata esos estudios de opinión política? ¿Cómo se articula esa opinión, esa encuesta en particular con Canal 13 o El Mercurio? ¿Cómo se lleva a la radioagricultura? ¿Cómo se difunde ese contenido? Entonces, es obviamente un instrumento de publicidad política, no es un instrumento de análisis científico-político. O sea, tú dices que si yo pago la encuesta, por ejemplo, Álvaro Ramis, esa encuesta no me puede dejar mal, por decirlo de alguna manera. Mira, lo que pasa es que los candidatos contratan encuestas. Cuando hay muchos candidatos a cargos importantes, incluso alcaldes, pero sobre todo candidatos presidenciales, gobernadores, senadores, diputados, contratan una encuesta que les dice la verdad. Son encuestas científicas. Esas nunca se publican. Uh-huh. La que sí se publica es la que elabora Criteria o la que elabora CADEM, que están pagadas para hacer publicidad, para generar un efecto sobre la opinión pública, para marcar una determinada tendencia. Porque no son no son burdas, pero tampoco son creíbles. Es decir, hay algunas veces en que la encuesta, que son realmente, hay encuestas ampliamente criticadas que son burdas, que surgen una vez, nunca más se aparecen. La empresa son fantasmas. Esas son las encuestas basura. Yo no digo que CADEM o Criteria sean pura basura, pero no son científicas, no son rigurosas, están hechas bajo un financiamiento opaco y generalmente tienden a producir un efecto en la opinión pública que está premeditadamente buscado. ¿Y qué es Álvaro Ramis, nuestro analista político aquí en la radio, reitero, presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad, una encuesta hecha con profundidad y con veracidad?
Mira, una encuesta con profundidad y veracidad nunca demora menos de 4, 5, 6 meses en poderse diseñar. Es decir, cuando hay una encuesta que sale toda la semana, eso es claramente poco riguroso, porque tienes que filtrar la base de datos, el campo de las personas, para decirlo de simple, a quienes vas a entrevistar para que tu muestra sea viable, factible, creíble, verificable, que sea proporcional al territorio, a la población, al género, etcétera. Entonces eso es algo que no se da. ¿A quién entrevistan las encuestas? Por ejemplo, tú nos has nombrado a Criteria, Academ, yo te nombro otra que se me aparece aquí en mi inconsciente, Ipsos. ¿Quiénes son las personas que son entrevistadas? ¿Qué tipo de entrevistas se les hace? ¿Todas son telefónicas? ¿Cuáles son presenciales? ¿Cómo se puede tener esa información? Mira, la CEP es dentro de las encuestas que regularmente se producen en Chile de mayor rigor por ese tema de que tú vas a ver que CEP surge normalmente una vez al semestre. Tiene un panel de entrevistados que lleva muchos años y que lo van renovando, al mismo tiempo van segmentando y van estudiando. Entonces, ahí hay un ejemplo que en la parte metodológica estrictamente del panel es muy rigurosa. Uno puede cuestionar, obviamente, la metodología de la consulta, de la investigación. Por ejemplo, ¿a qué personajes hoy día van a empezar a colocar como posibles candidatos presidenciables? Obviamente que nunca van a medir a candidatos que no sean de cierto sector hegemónico o de partidos de alta figuración pública, liderazgos sociales que a lo mejor uno podría plantear. Eso no los van a medir hasta que oficialicen sus candidaturas, y por lo tanto no los promueven por medio de las encuestas, ni siquiera los mencionan. Pero esa es otra parte del rigor de la encuesta, digamos, de su sesgo en relación a ciertas cegueras intencionadas o no intencionadas, pero que igualmente existen. Un caso, por ejemplo, típico que yo creo que mucha gente va a concordar conmigo, es el alcalde de Puente Alto, que nadie lo tenía en su radar. Yo no tenía idea que existía el alcalde de Toledo, y arrasó en la última encuesta para precisamente concejales y alcaldesas y alcaldes de nuestro país. Arrasó literalmente el señor Toledo, que nunca estuvo en ninguna encuesta, hasta donde yo sé. No, porque él no estaba como en los partidos hegemónicos. No tenía una red que pudiera las encuestadoras ni siquiera saber su existencia. Entonces, ahí se muestra la limitación. Seguramente si hoy día ocurre con los candidatos parlamentarios o presidenciales, van a reproducir el sesgo de estas instituciones de medición demoscópica que normalmente no administran esta amplitud de sesgo, ¿no? ¿Y cuánto influye en las encuestas, independiente del caso que te nombré, el alcalde de Toledo? ¿Cuánto realmente repercute? ¿Hay algún indicio? Mira, hay un ejemplo que está estos días en la actualidad, que es el de Cerimedo. El señor Cerimedo está hoy día acusado de femicidio por haber intentado asesinar a su pareja en Bolivia. Él era el gran jefe de la ultraderecha encargada de granjas de bots. En sus granjas de bots, este señor producía un determinado efecto para inflar determinadas posiciones políticas. Pero al mismo tiempo, él creó, por ejemplo, una encuesta falsa para el plebiscito de entrada al proceso de cambio constitucional del 2020. No el de salida, el del 2020, donde daba por triunfador al rechazo. Esa encuesta era totalmente falsa, pero la publicó el Mercurio, la publicó La Tercera, donde decía que estaban, por decirlo así, empatadas las posiciones, y la verdad cuando vino el resultado fue, si lo recordamos, casi un 80% a favor de ir al proceso del primer proceso constitucional. Este señor ha trabajado en las elecciones de Milei, las de Bolsonaro, las de Honduras, las de Paz en Bolivia y en las de José Antonio Kast.
y es un productor de tergiversaciones políticas, de manipulación, por medio de todos estos mecanismos conjuntos, ¿no? Y hoy día la derecha no lo reconoce como parte de su proyecto. Úpale, delicado, ¿ah? Así es, entonces Sí. yo invitaría a la audiencia a conocer quién era este señor Cerinedo, dueño de La Derecha Diario, que es un medio de comunicación panfletario de la derecha, pero que detrás de eso tiene toda una fauna de manipulación político-electoral muy sofisticada y que hoy está en prisión en Bolivia debido a que generó un crimen hacia su expareja. Bueno, en este artículo que tú escribiste, Álvaro Ramis, nuestro analista político, en el diario electrónico El Mostrador, que se llama La ética de las encuestas políticas no puede seguir autorregulándose. Tú, además de hacer tu crítica, tú das soluciones, ofreces 6 puntos como para corregir esto. ¿Podrías resumírselo a nuestra audiencia? Mira, lo más importante, digamos, es que pudieran existir regulaciones, primero, legales, porque no basta con la autorregulación de las encuestadoras. En Chile ni siquiera eso se cumple porque CADEM, por ejemplo, no participa de un consejo de autorregulación ética de las empresas encuestadoras. CADEM no participa, no se autorregula. Después, con las que se autorregulan, que están en estos consejos, obviamente tampoco hay un ámbito, digamos, sancionatorio cuando incurren en prácticas, por ejemplo, de conflictos de interés. Lo más importante es que uno pueda saber quién financia una encuesta, cuál es el panel de entrevistados, qué diferencia tiene ese panel con el panel que se hizo en la medición anterior, y la anterior, es decir, la serie, cómo se verifican esos datos. Y finalmente, la última propuesta también es algo que existe en España, que es una encuesta, la encuesta CSIC en España es una encuesta pública, algo así como la ANID en Chile. Es como si el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene en ANID una encuesta de opinión pública sobre temas de interés público, con financiamiento público y con verificadores públicos, bajo un panel controlado por el sistema científico de las ciencias sociales, de las universidades, de los centros de investigación de alto nivel, para poder generar un radar, un termómetro social más o menos verificado sobre temas de alta relevancia pública. Eso podría generar también un cambio en la dinámica como operan estas encuestas fantasma, debido a que la encuesta científica pública logra, por decirlo así, tener ciertos verificadores y un estándar más alto y eleva el nivel de análisis, ¿no? Para evitar que caigan en manos de manipuladores profesionales. Álvaro, estas encuestas que aparecen muchas veces antes de las elecciones, 2 semanas antes, 1 semana antes de una elección, ¿qué piensas tú de eso? 1 mes antes. Mira, lo que principalmente se busca es lograr alto impacto. El alto impacto tiene la necesidad, digamos, de cambiar la percepción política de la población. Por ejemplo, si hay un candidato que no despega, plantear que sí está despegando, cambió la tendencia, ¿no? Si va a la baja, plantear que está subiendo, aunque vaya bajando. Otra técnica es inventar un escenario de opinión pública sobre los temas, no sobre la adhesión a los candidatos, pero sí del marco de programa que los candidatos deberían, el encuadre del debate presidencial, por ejemplo, descartando ciertos temas y encuadrándolos en otros que sean convenientes a los candidatos que están en disputa. Pero más allá de eso, debieran no publicarse, más allá, insisto, de la respuesta que tú me entregas, Álvaro, debieran no publicarse tan cerca de elecciones estas encuestas. Bueno, es que hoy día existe una regulación que deja un margen de prohibición de encuestas que son en torno a 2 semanas. Eso es una medida que creo que las tecnologías actuales
no tiene mucho efecto, debido a que las encuestadoras, sobre todo las que buscan manipular, sobrepasan esa regulación, violan esas normas por distintos mecanismos. Basta con que publiquen la encuesta en Argentina o que la publiquen indirectamente con nombres cambiados o que hagan un montón de... Yo creo que es la medida menos eficaz de todas, ¿no? Es que simplemente el punto no es la temporalidad de la publicación de la encuesta, sino el principio de publicidad y la verificación de los antecedentes respecto a quién financia, cuál es el panel de control de los entrevistados, cuál es la metodología y cuáles son los intereses, el conflicto de intereses que aborda, digamos, que está sometido el dueño de la empresa, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas son mucho más relevantes. Y para la gente que financia estas encuestas, los intereses políticos y económicos que hay detrás, por lo menos si tú miras los últimos años en Chile, ¿han sido beneficiosas para ese sector? Obviamente, yo creo que las encuestas son hoy día un instrumento de publicidad política muy grande. Por ejemplo, uno de los elementos que determinó la bajada de la candidata Evelyn Matei a favor, digamos, de José Antonio Kast, que estaba en el piso y, sin embargo, a punta de manipulación electoral de las encuestas, la destruyeron, no solamente con los bots. O sea, esto es un mecanismo más, entre otros, pero sin duda que la encuesta hace que se inclinen determinados electores por el más competitivo de su sector. Son muy relevantes, por ejemplo, cuando un sector político, ya sea la izquierda o la derecha, tiene varios candidatos y se determina por medio de encuestas cuál es el más competitivo del sector, y eso hace que los donantes, por ejemplo, que son determinantes en la derecha particularmente, pongan sus recursos en el candidato más competitivo y abandonen a la candidata, en este caso, que pareciera ser menos competitiva. Eso hace que sus posibilidades de triunfo disminuyan considerablemente. Agradecer, como siempre, toda la semana el análisis político de Álvaro Ramis, en nuestro espacio, presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad. Un gran abrazo, Álvaro. Gracias. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Hola, ¿cómo están?
Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. Según la Superintendencia de Pensiones, las AFP obtuvieron ganancias por más de 377.000 millones durante la primera mitad del año 2026, es decir, utilidades diarias por más de 2.000 millones de pesos, acumulando un aumento de 13,3% en 12 meses. AFP Habitat, controlada por la aseguradora estadounidense Prudential y la Cámara Chilena de la Construcción, lidera el ranking de ganancias, con más de 88.000 millones de pesos, es decir, más de 486 millones de pesos al día. Esta AFP tiene más de 1,6 millones de personas afiliadas. A junio de 2026, Habitat paga 195.599 pensiones de vejez por edad autofinanciadas, por un promedio de apenas 226.000 pesos. El contraste entre las ganancias y el monto de pensiones pagadas nos lleva a preguntar si este es un sistema para pagar pensiones o para capitalizar a los grandes grupos económicos. A pesar de los cambios de la reciente reforma en Chile, la crisis previsional se mantiene y profundiza. El sistema de pensiones ha demostrado ser efectivo para el mercado de capitales y los dueños de las administradoras, y un muy mal negocio para trabajadoras y trabajadores. El análisis de cifras y estadísticas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web fundacionsol.cl que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual. Escaparate. Pensamiento crítico. Miren qué interesante, por lo menos lo creo yo. Acaba de publicarse un libro digital de Ediciones UC, Ediciones de la Universidad Católica, que se llama Mi vida con un trasplante, manual para el autocuidado del paciente trasplantado de órganos, de las ediciones de la Universidad Católica. Reitero cómo se llama el libro, lo pueden bajar gratis. Mi vida con un trasplante, manual para el autocuidado del paciente trasplantado de órganos. Vamos a dialogar esta noche de Escaparate con Ani Requena. Ani es enfermera del Instituto de Trasplantes de la Universidad Católica y también ha estado involucrada en este proyecto que es precisamente este libro. Bienvenida, Ani. Hola César, muy buenas noches y buenas noches al programa Escaparate que nos da la oportunidad y la plataforma para poder mostrar este libro que significa un avance y un apoyo fundamental en nuestros pacientes. Inédito en nuestro país una iniciativa de este estilo, tengo entendido. Sí, efectivamente vimos una necesidad en nuestros pacientes y más que en nuestros pacientes propiamente tal, en toda la red de pacientes trasplantados que pudiesen necesitar este tipo de guía, y la idea era esa, apoyarlos a ellos y además apoyar a todo el equipo de enfermeras que está al cuidado de este tipo de pacientes. Perfecto, pero alguien podría pensar, pero si una persona es trasplantada, me imagino que cuando lo dan de alta esa persona, hablarán con su grupo familiar, hablarán con ella o con él, les explicarán, ¿no es cierto? Esto es lo que sigue para adelante, tendremos revisiones cada cierto tiempo. ¿En qué sentido, desde esa óptica, un libro que sea como un manual de cuidado para personas trasplantadas, querida Ani? Sí, efectivamente, el perfil de estos pacientes es de un paciente crónico. Eso quiere decir que nosotros los evaluamos para toda la vida, ¿ya? Y por supuesto, cuando se van de alta, dentro de todos los protocolos de nuestro servicio, están incluidas educaciones a los pacientes y a los tutores principales que están a cargo del cuidado de estos pacientes. La recuperación sigue en casa por un periodo que va a variar dependiendo de cada uno, pero la idea era esa, que tuvieran una herramienta que los ayudara a ser el protagonista finalmente de este cuidado. Nosotros estamos siempre al alero de ellos y guiándolos en el proceso. Nunca se acaba ese acompañamiento, pero la idea era que tuvieran esta información disponible permanentemente cuando ellos quisieran acudir a ella, por ejemplo. De acuerdo. Ahora la pregunta que muchas auditoras y auditores de Escaparate se pueden estar haciendo, ¿qué tipo de trasplantes se hacen en Chile? ¿De qué estamos hablando? ¿Y dónde se hacen estos trasplantes? El trasplante propiamente tal se tiene que dividir en dos. Este libro va enfocado en pacientes trasplantados de órganos sólidos, y básicamente se realizan en centros especializados del sector público y del sector privado.
Específicamente, el Hospital de la Católica realiza trasplantes hepáticos, renales, cardíacos y eso principalmente. Ya, un trasplante cardíaco, ¿qué significa? ¿Que te cambian el corazón? Exactamente. Hay un paciente enfermo que tiene indicación de un trasplante cardíaco. Oye, Dios mío, eso es como muy fuerte, porque en el fondo ese paciente está esperando que haya un accidente y una persona fallezca, pero el corazón todavía esté funcionando, algo así. Exactamente. Hay indicadores y diagnósticos especiales, específicos que hacen apto a un paciente fallecido ser donante propiamente tal. Y esos trasplantes, porque me cuesta, porque mucha gente dice, yo mismo, trasplante, pero tú me aclaraste antes de la entrevista que es trasplante, es trasplante, ¿no es cierto? Sin la N. Efectivamente. Mira, la palabra correcta en español es trasplante. Y me cuesta decirlo. Pero, algo te iba a preguntar. Estábamos hablando de los pacientes que tú me dices de que se operan del... ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dice el resultado de una persona que tiene un trasplante de corazón? La sobrevida. Claro, exacto. La sobrevida del esa es la pregunta. Sí, tiene buenos indicadores. Va a depender de la patología base del paciente, pero en realidad este es un tratamiento que el objetivo y la idea es que logre incorporarse a la sociedad y tener una vida dentro de todo saludable. Ya, pero cuando tú me hablas que tiene buena... Una persona, ¿qué promedio? Mira, una persona con un trasplante de corazón dura 10 años más. Ponle una persona que tiene un trasplante a los 50 años, mira, dura 25 años más siempre. ¿La experiencia qué dice? La experiencia en nuestro centro es bastante vasta. Ya tenemos muy buenos resultados en general. Cada paciente es único y siempre les digo lo mismo, cada paciente va a evolucionar de manera distinta y es por eso que el cuidado es tan personalizado con cada uno de ellos. No existen las enfermedades, existen las personas enfermas. Sí, efectivamente podrían, puede ser un promedio fácil de 10 años si es que mantiene un estado estable y de cuidado finalmente de su órgano trasplantado. Hoy día, querida Ani Requena, estamos dialogando con ella es coordinadora de trasplante hepático y es parte de este libro digital de la Universidad Católica, de las ediciones de la Universidad Católica que se llama Mi Trasplante. Hoy día, ¿dónde una persona que, por ejemplo, sea FONASA se lo puede realizar? ¿Es mucha la diferencia con una persona que tiene, digamos, la protección privada en salud? ¿Cómo corren ahí los tiempos? Los tiempos van a depender del órgano y de la gravedad del paciente. Esto es muy variable. Afortunadamente, en Chile tenemos un sector público y privado que trabaja finalmente en pro de estos pacientes. La idea es hacer correctas evaluaciones y que cada uno ingrese a la lista de espera y logre acceder a este beneficio finalmente, a este tratamiento. Mira, ya, pero dime tú, o sea, mira, cuando una persona lo necesita urgente, ¿ese urgente se cumple? O igual, porque yo he escuchado que mucha gente muere esperando atención. ¿Eso también ocurre en el tema de los trasplantes? Sí, desgraciadamente sí, porque como habíamos mencionado previamente, esto requiere la donación de órganos finalmente. Entonces eso va a depender si es que se cumplen ciertos requisitos de los donantes propiamente tal. Pero no hay un banco, Ani querida, perdona que te interrumpa esta noche de escaparate, no hay un banco de órganos, por ejemplo, yo fallezco, mi riñón no puede quedar guardado si que está en buenas condiciones para otra persona, que esté no sé en qué condiciones, pero guardado da lo mismo el tiempo que pueda estar ahí 2, 3 años, esperando a una persona que lo requiera. No, desgraciadamente en este tratamiento no existe no se puede congelar un órgano propiamente tal. Esto es contrarreloj finalmente. Hay todo un equipo avanzado en todos los centros trasplantadores y a nivel de ministerio que lo dan todo finalmente para que se logre realizar
esta donación y por ende mantener a un paciente con vida finalmente. Mira, ¿cuánta gente intervino en este libro de Ediciones Universidad Católica que está digital, Mi Transplante? ¿Cómo se baja, paréntesis? Se baja a través de la página de Ediciones UC, es de manera gratuita. Ese siempre fue nuestro enfoque, que fuera de manera gratuita y que estuviera a libre disposición de las personas que lo necesitaran. El equipo conformado para la realización principalmente fue por un equipo de enfermeras de trasplante del Hospital de la Católica, que tiene mucha experiencia en el tema. Llevamos mucho tiempo, muchos años en esto y por ende tenemos equipos especializados que trabajan con nosotros, ya sea infectólogos, kinesiólogos, nutricionistas que aportaron desde cada expertise finalmente hacer un resumen de estos cuidados necesarios. Perfecto. ¿Y médicos no quisieron intervenir para dar su opinión de los cuidados? Sí, los infectólogos. Los infectólogos el infectólogo es una especialidad médica. Nos ayudaron en ese aspecto, ¿Cómo en es la esto? prevención de infección. Cuando te dicen tiene una infección en el hígado, ese es un médico que me lo dice. Sí, es un médico. Oye, ¿y cómo? Bueno, me iba a enredar mucho, así que mejor no te iba a decir. ¿Cómo llego yo? ¿Cómo sabe uno cómo llegar o pedir una hora en un infectólogo? ¿O es normalmente derivado por otra especialidad? Esa es la pregunta. Sí. Para un paciente trasplantado, el equipo que lo cuida es multidisciplinario, ¿ya? No hay tan solo un médico o una persona que está a cargo. Esto es un equipo que conforma el cuidado finalmente. Entonces, bajo ese alero, la idea es que sea tratado de manera holística y sea cuidado en todas estas aristas. Y finalmente, una de ellas es la prevención de infecciones, ya que los pacientes trasplantados tienen que tener terapias específicas que se llaman terapias inmunosupresoras, que van a modular de alguna forma su sistema inmunológico. La idea es que un paciente trasplantado tome esta terapia, ya que sin esta terapia, estos medicamentos, se rechaza el órgano trasplantado. Y por ende, toda terapia farmacológica tiene efectos secundarios y en este caso es que le disminuyen un poco las defensas y por lo mismo el cuidado también va muy ligado a eso, a la prevención de infecciones y también entra a trabajar este equipo de especialistas. Ani, querida, ¿cuánta gente en Chile vive siendo trasplantada? En Chile, te podría decir, no sé, en mi departamento y en la Católica nosotros tenemos cerca de 800, 900 pacientes trasplantados hepáticos, por ejemplo. Ya. En la actualidad. Perfecto. Y eso habría que mirarlo con qué imagen país para saber cuántos podrían haber en el total de Chile, ¿crees tú? Hasta hace un tiempo éramos el centro con mayor tasa de trasplantes hepáticos y por lo mismo yo creo que se podría asimilar un poco al servicio público. Oye, este libro, cuéntanos un poco ya de la construcción, ahí está el conocimiento de todas las y los profesionales. Entonces, cuéntanos un poco de sus capítulos, etcétera. Los capítulos, el objetivo de este libro fue acompañar al paciente en todas las etapas de su vida, o sea, en el día a día, en la cotidianidad. Hay pequeños detalles que deben ser modificados en su día a día y por ende la idea era enfocarnos en eso, en acompañarlo momento a momento. Tiene que ver con generalidades en la prevención que yo te decía de infecciones, tiene que ver en los cuidados con la alimentación, en los cuidados de la rehabilitación y mantener un cuerpo saludable. Finalmente no sacas tan solo, no te mantienes de manera saludable simplemente tomando el medicamento. Tienes que tener un cuerpo saludable y por ende las indicaciones de hacer deporte, de mantener activo también son factores protectores en este aspecto. Habla también de las vacunas que requiere un paciente trasplantado o qué vacunas no puede ponerse un paciente trasplantado. Habla también, si estamos hablando de que esta es una terapia que
logra mantenerte activo en tu día, tiene que ver, incluye los cuidados que pudieses necesitar en vacaciones, porque nuestros pacientes pueden estar de vacaciones, pueden irse de vacaciones, pueden tener mascotas. ¿Qué pasa con esas mascotas? ¿Qué cuidados hay que tener? La actividad sexual también es súper importante, entonces hablamos de ese tipo de temas también que pueden surgir dudas fácilmente. ¿Cómo te afecta la vida sexual para alguien que pueda estar pensando que tiene que ver la vida sexual con el trasplante? Los cuidados asociados finalmente, por ejemplo, en una mujer trasplantada inicialmente no puede quedar embarazada en el primer año, entonces Mira. Es como mantener un seguimiento de una mujer. Si es que quiere ser mamá, se puede, pero con ciertos cuidados asociados y bajo el cuidado de este equipo experto. Oye, hay hartos cuidados por lo que tú dices que requiere una persona trasplantada. Entonces yo me pregunto a nivel ya más social, querida Dani Requena, ¿qué ocurre con las personas que están por a veces motivo más o menos solas en el mundo? No tienen como una red social, a lo mejor tienen el trasplante, pero tienen una condición de estar en la cama, de poca movilidad, que requieren de otra persona que lo ayude. ¿Qué pasa ahí con ese tema? ¿Cómo se enfrenta? Mira, finalmente es fundamental cuando un paciente se enlista y está en una lista de espera para tener un trasplante, es ideal y es parte como de nuestras evaluaciones, que también está incluida una trabajadora social, que tenga una red de apoyo. Esto no es una persona que se trasplanta, es una familia. Y el compromiso finalmente es hacia eso, que este paciente esté acompañado, esté cuidado y que sea fructuoso finalmente la donación. Pero ¿qué pasa si una persona, discúlpame Ani, una persona, por decirlo directamente, en situación de calle, por ese motivo accede a un trasplante? ¿Qué pasa después con esa persona? Que pudiese, eventualmente hay casos que se tienen que ir evaluando, esto se evalúa caso a caso, ¿ya? Y si es que hay señales de alerta que nosotros vemos que no van a ver los cuidados asociados, hay pacientes que no se pueden trasplantar finalmente. Pues dice el costo-beneficio. Hay que pensar que para que un paciente se trasplante, otra persona de manera voluntaria realizó una donación. Y en este país es una problemática. Nosotros tenemos una baja tasa de donación en Chile y por lo mismo cada órgano lo tenemos que cuidar. Tenemos que estar completamente seguros que el paciente que se va a trasplantar va a cuidar este órgano. Entonces son evaluaciones que se hacen previamente al enlistamiento. Que es cierto lo que dice. ¿Y cómo invitar a la gente, cómo invitarnos a todos, a todas, a todos los que están en la sintonía de Escaparate a ser donantes? Porque igual hay mucho prejuicio, muchas cargas, mucho tema dando vuelta ahí. Qué bueno que lo tocaste. ¿Cómo hacer la invitación? Si hoy día ganamos a un futuro otra persona que entregue sus órganos, sería maravilloso, incluyéndome. Sí, finalmente es un tema mediático, pero hay que hablarlo, hay que hablar de la muerte. Yo principalmente, que estoy inmersa en este medio, puedo dar fe de que los pasos a seguir para realizar una donación de órganos son muy estrictos, son muy controlados. No todas las personas que fallecen pueden donar los órganos y se protege finalmente al donante y al receptor. En Chile las leyes son súper claras al respecto y no hay pie ¿Y cómo para, se protege, para Ani? Cuando dice se protege, ¿de qué manera se protege? Primero que todo, el paciente trasplantado, como te dije, nosotros hacemos evaluaciones exhaustivas previas al trasplante, donde nos van a asegurar de que este paciente trasplantado es idóneo para recibir un órgano, ¿ya? Y a través de la donación como tal, el paciente que dona es un paciente súper específico que se le realizó finalmente un seguimiento y falleció, y si es que es apto para la donación, se ratifica la donación con la familia.
Esto es una conversación que se lleva con un equipo médico paralelo al equipo que cuida al paciente que fallece finalmente. Nosotros no, el equipo que hace seguimiento a este donante no tiene nada que ver con el equipo que trata al donante. No sé si me hago entender. Sí, perfecto. Simplemente ve la evolución, y si este paciente resulta que fallece por criterios neurológicos, se realiza la pregunta finalmente. En Chile, por ley, todos somos donantes, pero siempre está el escenario de consultarle a la familia. Yo siempre hago aunque yo deje estipulado que quiero ser donante de órganos, por ejemplo, en mi familia la que manda en definitiva. Por ley todos somos donantes, ¿ya? Y por un tema de respeto se conversa con la familia. Y nosotros siempre damos ese mensaje, convérsenlo con sus familias. ¿Qué quieren ustedes? Porque finalmente en ese momento de dolor, de una pena profunda, uno se puede estar en una etapa súper incómoda, y por ende, es que ya lo conversaste con tu familia, y tu familia sabe que tú querías donar, y puedes ser parte de una red de ayuda maravillosa. Todo se hace muy en paz y muy tranquilo. Oye, una curiosidad, a ver, ¿hay un límite de edad para ser donante o no? Sí, hay límites de edad, y por ley, sobre los 18 años tú puedes ser donante. Si es un paciente pediátrico, si eres menor a 18 años, es la familia la que decide. Pero hay un tope, decide. ¿Y hay un tope de edad también o no? ¿Hasta aquí nomás llegaste? Sí. Mira, hasta 75, 80 años es como una media que se puede rescatar, digamos. Se puede dar. Perfecto. Lo otro, una curiosidad, ¿por qué no estamos, reitero, dialogando con la enfermera Ani Requena, y es parte de este proyecto de ediciones de la Universidad Católica, este libro que lo pueden bajar, es un libro digital que se llama Manual de Cuidado para todas las personas que viven en situación, transplantada. Me cuesta la palabra, insisto. Te iba a consultar, ¿por qué, querida Ani, no existe el trasplante, por ejemplo, de oído o de ojos? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esos órganos no se pueden? Mira, hay trasplante de córnea, propiamente tal. Hay órganos que se pueden, que son viables trasplantados. Ah, a ti también te cuesta, a ti también, ajá. ¿Ya? Hay órganos que se pueden trasplantar o no, simplemente. Y qué bueno que hablaste de ojos. Finalmente hay partes anatómicas del ojo que sí se pueden trasplantar, que son las córneas. Y también está como activo ese programa. Ya. ¿Y las córneas qué rol juegan dentro del ojo? La visión del paciente. Es como un lente. Imagínate que este lente se echa a perder y no puedes ver. Y este lente se puede cambiar. O sea, una persona que no tiene vista puede volver a ver con la donación de las córneas. Efectivamente. Uy, Efectivamente. ¿Ya hay casos en nuestro país? Por favor, cuéntame. Sí, hay casos en nuestro país. Nuestro centro también hace trasplante de córnea. O sea, los cuidados asociados a un paciente trasplantado de córnea son distintos, porque no requieren tanto seguimiento ni medicamentos que pueden como bajar tus defensas, pero sí, ocurren. Personas que estaban ciegas y por ese motivo llegó un donante de córneas y ahora ven, así de sencillo. Efectivamente. Uy, Dios mío. Pueden ver. Mira, para mí fue una novedad. Pero qué bueno que lo hayamos conversado, y reiterar, querida Ani Requena, dónde la gente puede bajar este libro de ediciones de la Universidad Católica, Mi Trasplante, por favor. Sí, pueden ingresar a la página de Ediciones UC, buscar Mi Trasplante, y pueden leer el formato del libro, o sea, en formato ebook, toda la información de manera gratuita. Ani, te pasaste, gracias a ti y a toda la gente que colaboró en este formato que es bastante revolucionario en nuestro país, este manual de cuidado para las personas que han sido trasplantadas. Un gran abrazo a ustedes y, por supuesto, a las ediciones de la Universidad Católica. Muchas gracias, César, y reitero el agradecimiento de poder darnos un momento para poder conversar de estos temas que son súper importantes, y son súper importantes conversarlos en familia, para que todos estos procesos sean gratificantes para todos.
La psicóloga Leticia García está en Escaparate. Querida Leticia García, bienvenida esta noche de Escaparate. Es raro este mundo, hay muchas cosas. En Chile particularmente, imagínate, el 1% tiene ¿cómo es la cosa? El 50% de la riqueza, el 1%. Y la gran mayoría de este país gana 500, 600, 800 lucas, porque cuando ya es mucho, muy alto el salario. Entonces, ¿en qué nos hemos equivocado para diseñar un país que lo hemos diseñado, que tiene esas características? Uno dice, ¿y eso nos repercute de alguna forma en nuestra cabeza, en nuestra psicología? ¿O lo dejamos más simple con eso que señalan muchas personas de repente? En todos los tiempos han existido pobre y rico. ¿O hay que ir más allá? Bienvenida, Leti. Hola, querido César. Un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditores. Bueno, yo partiría haciendo una distinción importante. Ingreso y riqueza no son lo mismo. El ingreso es lo que recibimos periódicamente por nuestro trabajo, una pensión o una actividad económica. La riqueza, en cambio, es lo que poseemos: viviendas, terrenos, empresas, acciones, inversiones, otros activos, descontando deudas. ¿Por qué importa esta diferencia? Porque cuando decimos que el 1% concentra el 50% de la riqueza en Chile y que el 10% concentra el 80%, no estamos hablando solamente de personas que ganan mucho dinero, estamos hablando de quienes son propietarios de una parte enorme de los activos del país. Y aquí aparece la cuestión de fondo, la acumulación de capital. Guillermo Zulling, un amigo mío, economista argentino, plantea en su libro Economía Mixta que quien posee capital puede obtener ganancias, reinvertirlas y volver a acumular generación tras generación. Así, el capital tiende a reproducirse y volver a concentrarse. Y cuando se concentra la riqueza, también se concentra el poder, la capacidad de influir sobre las decisiones económicas y muchas veces, como lo estamos viendo, sobre las decisiones políticas y sociales. Es decir, la concentración del capital transforma el poder sobre las cosas en poder sobre las personas. Entonces tenemos un círculo vicioso: acumulación de capital, concentración de riqueza y concentración de poder. Por eso, no creo que el problema sea simplemente que siempre ha habido ricos y pobres. Efectivamente, existió históricamente desigualdad, pero eso no implica que sea natural ni inevitable. El problema es que se ha construido en este sistema capitalista reglas que permiten que la acumulación se reproduzca indefinidamente y que la riqueza se transforme en poder. Ahora, ¿cómo nos afecta esto psicológicamente? Diría que la desigualdad no solamente afecta a nuestros bolsillos, también puede entrar en nuestra cabeza. Cuando una persona trabaja y se esfuerza, pero no puede acceder a una vivienda o vive endeudada, esclavizada de la banca cuyos propietarios son los mismos que acumulan el gran capital, o que no puede proyectar su futuro, puede aparecer impotencia, frustración e inseguridad. De este modo, un problema estructural económico termina siendo vivido como un fracaso individual. No tengo casa porque no me esfuerzo lo suficiente, no avanzo porque no soy suficientemente buena o bueno. Obviamente esto produce frustración. Hay una relación fundamental entre el individualismo que impone este sistema, la fragmentación social y la concentración del poder en minorías. Y esto es muy significativo para entender lo que nos pasa. Cuando vivimos en una sociedad extremadamente competitiva, donde cada uno tiene que salvarse solo, entre comillas, el otro comienza a aparecer como un competidor y no necesariamente como alguien con quien construir un proyecto común. Además, cuando se combinan frustración, miedo e impotencia, puede aparecer el resentimiento y la búsqueda de culpables. Esto puede alimentar discursos de odio, violencia o respuestas autoritarias, por ejemplo, sobre los inmigrantes, sobre los pobres que reciben subsidios, etc. Entonces, ¿cómo salimos? Desde la mirada del economista Guillermo Zulling, hay que transformar las reglas que producen la concentración, democratizar la propiedad, la participación en las ganancias y en las decisiones económicas y limitar la concentración excesiva de poder.
Y como este no es solo un problema económico, necesitamos recuperar nuestra capacidad de acción colectiva. Si la desigualdad nos lleva al individualismo, al miedo y a la impotencia, necesitamos fortalecer justamente lo contrario: organización, cooperación, solidaridad y sentido de pertenencia a un proyecto común. Porque finalmente el problema no es solamente cuánto tiene cada uno. El problema aparece cuando la riqueza se concentra, la riqueza acumulada se transforma en poder y ese poder permite reproducir nuevamente la concentración. Y la salida tampoco es solamente repartir un poco mejor los ingresos, como plantea la socialdemocracia. Tenemos que preguntarnos cómo democratizamos la riqueza, el poder y las decisiones económicas. Desde un punto de vista más amplio, estamos hablando de qué tipo de relaciones queremos establecer entre nosotros y qué tipo de sociedad queremos construir. Una sociedad donde cada uno tenga que competir para salvarse solo o sola, o una sociedad donde podamos recuperar la capacidad de construir juntos un futuro común. Desde esta perspectiva, yo me quedo con esto. Las formas de organizar la economía no son naturales ni eternas, son construcciones humanas, son lucha entre intenciones humanas. Y si éstas producen sufrimiento y concentración de poder, podemos transformarlas. Bueno, querido César, si hay personas que tengan ganas de conocer el libro Economía Mixta de Guillermo Zulin, me lo pueden pedir a mi correo. Y además, les informo que sigo abriendo agenda para consulta de asistencia psicológica y también para los cursos. Así que pueden escribirme a leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y también pueden enviarme WhatsApp a mi número, que es el +569 6540 9360. Un gran abrazo a todas y todos. Hola amigos de Escaparate, les habla Yanela del Toro desde Iquique y quería contarles que estoy estrenando un nuevo sencillo llamado Perdida y que además tiene un lindo videoclip que hicimos con mucho cariño que ya está disponible en el canal de YouTube. Les invito a escuchar mi canción. Un abrazo. Con el amor tengo una penita en el corazón, que me duele la indolencia doliéndonos. Tengo alguna estrella cerca del sol, que me alumbra la tristeza como un farol. Tengo una tormenta en nosotros dos, que confunde mi certeza queriéndonos, y pensar que me siento perdida, solita y vacía, buscando un lugar, que se escapa la vida en un viaje de ida que no vuelve atrás, que el tiempo no perdona y el mundo que gira nunca volverá. Cuando pierde el sentido todo lo vivido, volver a encontrar un sueño detenido en este recorrido queriendo ganar. Un abrazo a la tierra sin triunfos ni penas para comenzar. Tengo luna llena en esta canción, que me nubla la cabeza con el amor. Tengo una penita en el corazón, que confunde mi certeza queriéndonos, y pensar que me siento perdida, solita y vacía, buscando un lugar, que se escapa la vida en un viaje de ida que no vuelve atrás, que el tiempo no perdona y el mundo que gira nunca volverá.
Joblar comenta cine en Escaparate. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar, como siempre, de cine. Y bueno, de alguna de estos estrenos que se han producido en estos días. Y en particular quiero referirme a La Negociación, película de Gus Van Sant. Este es un director que ustedes probablemente lo han oído nombrar más de alguna vez. Yo lo descubrí con una excelente película que se llama En busca del destino, donde estaba Robin Williams, actor que yo ya conocía y apreciaba muchísimo, y Matt Damon, que era prácticamente un debutante, un excelente actor al que después hemos tenido la oportunidad de ver en muchas películas y bueno, no es tan lejos la última, que es La Odisea. Bueno, Gus Van Sant es un director que ha tenido una cantidad notable de estrenos, pero es también un director que pudiéramos definir como inestable, es decir, de repente hace muy buenas películas y de repente otras que son bastante discutibles en cuanto a su calidad. A él se le ocurrió también hacer una versión de Psicosis, copiada cuadro por cuadro, imagen por imagen, pero en colores. Esta película, La Negociación, toca un tema que ya ha sido tratado en otras películas, en particular por una que ustedes tienen que tener muy en cuenta, que es Tarde de Perros. Aquí que Al Pacino intentaba junto al actor John Cazale, que en descanse, un banco, tomando un montón de rehenes. Aquí en este caso es una película del año 1975 dirigida por Sidney Lumet. En esta película, a la que me refiero, La Negociación, se trata de un individuo desesperado, interpretado por Bill Skarsgård, que rapta también prácticamente a un personaje importantísimo. En esta película, curiosamente, también trabaja Al Pacino, pero digamos es un cameo, que es el dueño de la empresa que él está interviniendo y que exige, teniendo un arma de fuego sobre la cabeza del hijo de este personaje, que se le reembolse una serie de dineros que le fueron, digamos, robados, hurtados, mejor dicho, en el sentido de que no se le respondió de ciertas exigencias, qué sé yo. Entonces, lo interesante de la película es cómo este hombre quiere dar la mayor cobertura necesaria. Empiezan a llegar los de la televisión, hay muchas declaraciones, nadie sabe exactamente cómo va a terminar esta cosa, y genera un cierto suspenso. Así que la película La Negociación, de todas maneras, es un buen experimento cinematográfico que está bien actuado y que vale la pena ver. Y los que quieran, naturalmente, más información, me pueden leer en www.candilejas.cl. La Negociación. Será hasta la próxima. Gracias por la sintonía Escaparate. Oye, si les quedó alguna duda con lo que dijo antes la psicóloga Leticia García, que ofreció bajar un libro de un economista o cualquier cosa que le quieran consultar, el teléfono de ella es el más 569-6540-9360. Reitero, el WhatsApp más 569-6540-9360. Gracias por la sintonía. Gracias a ti, querido Patricio Núñez, que te encargaste de dejar bien técnicamente Escaparate. Y agradecemos a Chile y el mundo que nos escuchan en nuestras plataformas de Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Un beso enorme. Gracias de corazón. Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.